para cada uno de nosotros lleva por título El proceso de Dios en nuestras vidas. Y fue como que... Ahí sí. Sí. Fue como que lo hubieran puesto de acuerdo. Yo cuando el viernes, ¿cierto? Manaliza me dijo, estoy feliz, ¿cierto? Y de la mañana otra vez, ¿cierto? Me llama a preguntar. Yo le dije, bueno, tiene que dar gracias al Señor, pues. Tiene que dar testimonio de lo que el Señor hace en la vida nuestra, pues. Porque eso es un momento de fe para cada uno de nosotros. Amén. Y que Dios sigue siendo milagro, que Dios sigue actuando, que Dios sigue moviéndose. Amén. Aunque no lo veamos, pero Él sigue trabajando. Aunque muchas veces pensemos que está en silencio, pero Él sigue trabajando en nuestras vidas. Amén. La palabra del Señor está en Filipenses 1:6. Así que ahí nuestro hermano Alonso nos va a poner ahí. Te invito a que se ponga en pie. Si no trajo su Biblia, siempre digo, prenda su Biblia, su celular, o simplemente está ahí proyectada en la pantalla y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice así, Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, ¿de qué? Dice, estando persuadido de esto, está hablando de algo visible, ¿ya? De algo latente, de algo que es verdad. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, ¿hasta qué? Hasta el día glorioso de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a leerle otras versiones para que la entendamos un poquito mejor. Dice en la NTV, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que completamente quede terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y otra versión, Dios ha hablado y dice, estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en nosotros, la irá llevando a su buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Amén. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta tarde, te hemos alabado, tu presencia ha tocado nuestras vidas. Señor, nuestras alabanzas, lo creemos por fe y tenemos la convicción que han llegado como un perfume agradable ante tu presencia. Te hemos agradecido por las bondades, Señor, que tú has hecho y has derramado en nosotros. Señor, te hemos alabado, hemos alzado nuestras voces, hemos levantado nuestras manos, Señor. Pero ahora es necesario, Señor, que nosotros nos callemos para que tu palabra, tu voz, tú que eres el maestro de los maestros, nuestro Señor, nos hables a nuestra conciencia y a nuestro corazón en esta tarde. Abre a través del Espíritu Santo los ojos de nuestro entendimiento y que podamos comprender estas verdades, Señor, que fueron ocultas para los sabios, pero fueron reveladas a estos pequeñitos, a tus hijos, a quien Cristo ha nacido en nuestra vida, a quien hemos sido salvados y redimidos por la obra de nuestro Salvador Jesucristo. Porque por los méritos nuestros no son necesarios no tienen ninguna validez, sino que solamente por los méritos de Cristo es porque estamos aquí. Si estamos de pie, si estamos en este lugar, es porque tú pusiste el querer y el hacer en nuestros corazones por tu buena voluntad. Señor, y tu buena voluntad seguirá hasta el día que tú regreses a nuestra vida. Gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Tome su asiento. Muchas veces en nuestra vida cotidiana las cosas no salen como de alguna manera las planificamos en nuestra mente. Porque a veces cuando uno se hace un proyecto, uno planifica un poco, ¿cierto?, a dónde quiere llegar, ¿cierto? Uno se planifica, pero en el camino pasan situaciones que nos van desenfocando o nos van desvirtuando, ¿cierto? Y nos van trayendo sufrimiento, nos van trayendo dolor, nos van trayendo soledad, nos van trayendo escasez a nuestra vida. Y el objetivo que teníamos en un principio ya no lo vemos.
porque están nublados por lo que en ese trayecto nos ha ido pasando. La pregunta que tenemos que hacernos con respecto a eso, nosotros en la vida tenemos que proyectar, pero llegó un momento en que en nuestra vida, en nuestro caminar, hubo un antes y un después. Y ese antes y después la produjo la venida de nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas. Si lo vemos en el tiempo, dice el apóstol Pablo, dice que estamos viviendo en el presente siglo malo, ¿cierto? Y el presente siglo malo no nació hace poco, el presente siglo malo nació desde la caída de Adán y Eva. De ahí empezó a nacer el presente siglo malo, donde el enemigo actúa a sus anchas. Y Dios, a través de Moisés, Abraham y todos los profetas, y el clímax fue la venida de nuestro Señor Jesucristo, hubo un antes y un después dentro de esa etapa o ese ciclo del presente siglo malo. Y la iglesia hoy es la portadora de las buenas nuevas en este presente siglo malo. Porque las cosas malas siguen sucediendo. Y la Biblia dice que en los postreros tiempos se van a levantar muchas cosas. Y lo estamos viendo. Hoy día estamos viendo principios de dolores. Hoy día estamos viendo lo que imagínense en 10 años más. ¿Cómo va a ser la sociedad? Pero la iglesia está llamada a ser la representante de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. La iglesia. En este presente siglo malo, donde está gobernado por Satanás, la iglesia es el reino de Dios trabajando en este presente siglo malo. Entonces, hermanos, si en nuestra vida hubo un antes y un después, eso no quiere decir que nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos que traíamos antes de Cristo, de conocer a Cristo, vayan a ser troncados por el conocimiento o el encuentro con el Señor, sino que al contrario, esas esperanzas o esos sueños o esas metas, Dios las toma y las pone bajo el propósito de Él que tiene para nuestras vidas. Y muchas veces eso es lo que a nosotros nos produce dolor. Porque es como el alfarero que toma el barro, ¿cierto? Y la va moldeando. Y si hay algo malo, dice que hasta la puede romper la vasija. Y la vuelve a remojar la arcilla y vuelve a formar nuevamente. La palabra clave de esto que estamos leyendo es: el Señor nos perfeccionará. Esa es la palabra clave. O sea, desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo, empieza un proceso de perfeccionamiento en nuestra vida. ¿Y qué significa perfeccionar? Dice, acabar enteramente una obra dándole el mayor grado posible de calidad y detalle. Eso es perfeccionamiento. Y al hablar de perfeccionamiento, nos habla de un proceso. Porque cuando yo perfecciono algo, hay un proceso. Recibimos un asunto, ¿cierto? Cualquiera sea, para mejorarlo hay un proceso. Hay un tiempo. Hay una etapa. Entonces, el Señor hoy día nos va a dar a entender o podemos reflexionar que el Señor cada día nos va moldeando, nos va perfeccionando. Cada día Él tiene que ir purificando nuestras vidas. Tiene que ir sacando lo malo o las malas cosas o las cosas que el presente siglo malo ha introducido en nuestra vida. ¿Para qué? Para que el reino de Dios, la vida de Cristo, vaya fluyendo en nosotros. Y eso tiene un proceso. Y para uno muchas veces es más corto
para otro es más largo. En Isaías 64:8 dice: y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro. ¿Y quién es el alfarero? El Señor. Todos somos formados por tu mano. Dios es quien está formando nuestra vida. O podríamos decir, la está reformando. La está perfeccionando. Y tiene que ir sacando cosas que a la luz de la palabra y a los ojos de nuestro Dios están malos en nosotros. Y tiene que sacarla el Señor. Queramos o no queramos. Tiene que ir trabajando en nosotros. Dios es quien está formando su vida en nosotros. Él tiene un plan para nosotros y muchas veces incomprensible. Muchas veces no sabemos qué es lo que está tratando Dios conmigo. O qué es lo que quiere Dios enseñarme en este proceso. Muchas veces no lo entendemos. Pero lo que sí podemos entender, que Dios siempre tiene pensamientos de bien para nosotros. No de mal. Sino que siempre tiene pensamiento de que usted y yo crezcamos y mejoremos con respecto a nuestra espiritualidad o a nuestra intimidad con el Señor. Amén. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieras imaginarte. Pues, así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Por ahí Job dijo: ¿quién entenderá al Señor? Y esto a nosotros nos da a entender, hermano, que muchas veces en los procesos de nuestra vida no hay que entender mucho, sino que hay que obedecer. Y hay que pedirle al Señor discernimiento. ¿Para qué estoy pasando esto? ¿Qué es lo que ocurrió en mi vida que estoy en esta situación? Amén. Entonces, el alfarero es el Señor. Él es el maestro. Él es el que cambia. Él es el que dice: esto está malo, esto hay que sacarlo, hay que ponerle cosas buenas, hay que cortar esto, introducir esto, hay que ponerle más agua al barro, hay que sacarle más. Él es el que manda. Y usted y yo somos solamente barro. Amén. Salmo 103, verso 14 dice: pues Él sabe lo débil que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Él sabe que somos débiles. Él sabe que somos frágiles. Él sabe que en cualquier situación nuestra fe tiende a decaer. Él lo sabe. Pero aún así, Él espera que nosotros podamos afirmarnos en esperanza, en convicción de lo que hemos creído. Que aunque no vemos, pero lo tenemos. Bienaventurados los que no vieron y creen. Nosotros no vemos, pero creemos por fe. En la mañana le decía a los hermanos, el raciocinio llega hasta un cierto punto. Yo puedo razonar todas las cosas, las puedo pensar y puedo dar alguna explicación. ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Cometí algún error? ¿Hice esto, Señor? Y podemos razonar o podemos decir: Señor, ¿pero por qué estoy en esta situación? Pero va a llegar un punto en que nuestro pensamiento va a ser limitado. Y es ahí donde yo tengo que echar a andar la fe. Es ahí donde yo tengo que cambiarme de vagón, de lo racional, y pasar al vagón de la fe. Y cuando yo me paso al vagón de la fe, dejo de decir por qué o para qué, sino que digo: Señor, aquí estoy. Y empiezo a creer de que Él, si estoy en este proceso, es porque Él quiere perfeccionarme. Porque Él quiere un bien para mí. Aunque muchas veces traiga dolor, pero Él quiere un bien para sus hijos. Entonces yo descanso. Y si alguna prueba ha de pasar, dice que Él no echa más carga
de la que usted y yo podamos llevar o soportar. O sea, si alguna prueba ha venido, es porque el Señor sabe que podremos soportarla cuando le pedimos ayuda al Señor. Y que vamos a llegar y sobrepasar esa situación. Ezequiel dice 36:25, entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Entonces esta tierra, somos la tierra, necesita ser remojada con el agua del cielo. Nuestra tierra seca, que muchas veces la semilla es sembrada cada domingo, cada vez que escuchamos un sermón o cada vez que alguien nos habla del Señor, esa semilla entra y muchas veces nuestra tierra está seca o está pedregosa. Pero el agua hace que hasta la tierra más inerte, más mala, para que produzca fruto, el agua hace que la tierra sufra sus componentes, ¿cierto? Y lo necesario para que esa tierra produzca el fruto es en base al agua. Y nosotros tenemos que dejar que el agua del cielo nos lave, nos limpie. Por eso que cada mañana o cada tarde tenemos que ir a las plantas del Señor y decirle, Señor, lávame. Porque a lo mejor con nuestro raciocinio podemos decir, no, es que no hice nada malo. Pero a veces con algún accionar cometimos alguna falta, algún pecado de omisión. Y eso tenemos que pedirle perdón al Señor, tenemos que decirle que nos lave, que nos limpie. Amén. El barro no puede darle órdenes al alfarero. La función del barro es dejarse moldear por el alfarero. Amén. Así nosotros no debemos discutir ni pelear con Dios. Nosotros debemos tener fe en Dios y confiar que Él sabe lo que está haciendo en nosotros. Si el Señor nos permitió pasar algún proceso o estamos pasando algún proceso, Él sabe lo que hace. Y lo único que tenemos que decirle, Señor, ayúdame, dame fuerza. Como Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado, dice Jesús, para que tu fe no decaiga. Porque Dios sabe que la fe es la que nos ayuda a seguir adelante. La fe es lo que nos ayuda a seguir confiando. La fe es que nos mantiene conectados con el Dios espiritual. Porque no vemos, pero lo sentimos por fe y decimos, Dios está conmigo. No estoy solo. Pero eso en base a la fe. Porque si yo razono, no veo a nadie. Pero si yo me paso al carro de la fe, veo ángeles alrededor de mí. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de quienes lo teme y los defiende, dice. Santo es el Señor. Romanos 9, capítulo 9, verso 20-21 dice, no digas eso, dice. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador? ¿Por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace la vasija de barro, ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar a la basura? El alfarero, el que sabe. El alfarero, el que sabe. Nosotros debemos ser humildes y dejarnos moldear por la voluntad del Señor. Y eso es lo que nos cuesta porque somos orgullosos. A veces venimos como decimos los chilenos, aquí te las traigo Peter, ¿no? Si yo puedo. No, Señor, quédate ahí, yo voy. Y el Señor muchas veces ya. Pero debemos dejarnos moldear por el Señor, pero humildemente. Amén. Primera de Pedro 5:6 dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. ¿No es mejor estar en las plantas del Señor? Porque a veces nos desesperamos. ¿Qué hago? No veo a nadie, los que estaban conmigo ya no están. Y sabe, hay una cosa, aquí hay un principio esencial.
Dice que cuando pasamos esa circunstancia, cuando nos sentimos solos, dice que somos bienaventurados porque estamos de alguna otra manera padeciendo lo que Cristo padeció. ¿Te has sentido defraudado? ¿Te has sentido solo? ¿Alguien te ha dañado? ¿Alguien te ha defraudado? ¿Y no es lo que hicieron con Cristo? Hasta su más íntimo. No hubo nadie que levantara la voz por Cristo. Todos se fueron. Y cuando nosotros en algún momento de nuestra vida nos sentimos así, somos bienaventurados, dice la Escritura. Porque estamos compartiendo los mismos padecimientos con nuestro Maestro. Dios nos bendiga, hermano. Donde el alfarero trabaja hay una rueda, ¿cierto? Una rueda, donde esa lleva una velocidad, ¿ya? Dios se encarga de moldearnos, de enseñarnos por medio de las distintas situaciones. La vida gira así como rueda la rueda del alfarero. La vida va girando. Y Dios a veces nos permite tomar ciertas decisiones. Y le dice, a ver ya. Pero aún esas decisiones que nosotros hemos tomado y nos traen malas consecuencias, aún esas Dios las permite para perfeccionarnos. Las permite el Señor. Filipenses 4:12. Sé vivir con casi nada y con todo lo necesario, decía Pablo. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Van a haber momentos en que vamos a estar felices con mucho, pero cuando está en poco estamos igual felices y agradecidos del Señor. Pablo decía, sé vivir en todo. Dios tuvo que hacerlo pasar en ese perfeccionamiento porque quería enseñarle algo, quería perfeccionarlo. Y por último, después que está hecha la vasija, después que el Señor sacó las cosas malas, la tierra mala, la moldeó, lo hizo al gusto de ellos, el alfarero, ahora viene el proceso de meterla al horno, pues. Ahora viene el proceso de perfeccionarla, de darle el último toque. Tenemos que ser pasados por el fuego. Hermano, nuestra fe tiene que ser probada como el oro en el crisol. Vamos a ser probados. Porque tenemos que dar testimonio si somos o no somos. Y después que somos pasados por el fuego, después que el Señor formó, nos perfeccionó durante las etapas de nuestra vida, Dios nos mete en el fuego para ver si lo que se creó o lo que se terminó de formar, ¿cierto? Para que llegue a su función última, para que sea un buen uso de ese instrumento, de esa forma que se le dio, sea un vaso, sea una vasija. ¿Cómo saber yo si un cristiano está en los procesos y es Dios quien está creciendo en su vida? Es a través del fruto del Espíritu que está creciendo en usted. ¿Usted quiere saber cuánto ha crecido Dios en su vida? Bueno, pregúntese, ¿cuántos frutos del Espíritu hay en mí? Hay amor, hay paz, benignidad, hay fe, hay templanza, hay bondad. ¿Cuántos de esos frutos del Espíritu hay en nosotros? Y Dios en ese proceso tiene que hacer crecer el fruto del Espíritu en nosotros. Y para eso nos va a hacer pasar por el proceso. Si Dios quiere hacer crecer el fruto de la fe, bueno, te va a pasar por situaciones donde vas a tener que echar a andar la fe. Y nos va a poner en el escenario. Mire lo que dice 1 de Pedro 4:12.
Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. No nos sorprendamos por las pruebas de fuego, por las pruebas difíciles. Como si, oye, a veces pensamos de que el que está más cerca de Dios no va a sufrir, no le va a pasar nada. Si Dios tiene que perfeccionarnos y si Dios tiene que enseñarnos algo, hasta el que está más santificado, podríamos decir, va a tener que pasar por un proceso. Y ese proceso va a ser doloroso, porque Dios va a tener que sacar lo que Él quiere sacar y va a tener que poner lo que Dios quiere poner en ti y en mí. Amén. Para ser un verdadero cristiano, porque aquí esto es así, si queremos llegar al cielo, dice que nada imperfecto entrará en el cielo. Entonces, para que cuando nos encontremos con el Señor, tiene que Dios haber trabajado en nosotros en esta vida. Para que cuando despertemos al otro lado, nos despertemos, ¿cierto? Mirando al Creador. Mucha gente en la iglesia piensa que se van al cielo. Y si lo vemos bíblicamente, no se van al cielo. Yo no sé a qué lugar se van, pero al cielo no se van. Entonces el Señor tiene que ir trabajando en nuestra vida. Nosotros tenemos que ir ordenando nuestra vida. Tenemos que ir preguntando al Señor, ¿cometí errores? Sí. ¿En ese proceso sufrí o voy a sufrir? Sí. Pero Señor, quiero reinventar eso. Moldéame nuevamente. Y el Señor, si está todo malo, ¿qué va a hacer el Señor? Te va a quebrar. Te va a quebrar, te va a hacer de nuevo. Para que nazca en nosotros la vida de Cristo, tenemos que despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Porque ese nuevo vestir, ¿cierto? El nuevo Adán, que es en Cristo, nos va a permitir encontrarnos con Él. No hay otra forma. No hay otra forma. Ese es un trabajo. Venir al culto el día domingo es parte de, pero este es un proceso que tenemos que hacer nosotros todos los días. No es algo que el Señor hace un día domingo y listo, porque como siempre digo yo, esto no es magia. No es que usted pase adelante y la persona ponga las manos y eso, no, que aquí, no es magia, es un proceso. Es un tiempo. Y a veces largo, porque a veces no entendemos. Y Dios tiene que pasarnos nuevamente. Como digo yo siempre, el que no aprueba, reprueba pues. Hay gente en la iglesia que vive toda su vida en prueba. ¿Cómo está? Aquí estoy siendo probado. 2 meses después o el año siendo. No, pues hermano. Si el Señor nos pone una prueba, tenemos que aprobarla. Para que pasemos al siguiente nivel. Porque si no vamos a estar estancados. Y Dios siempre, hasta que no entendamos lo que el Señor quiere hacer en nosotros, siempre nos van a pasar las mismas cosas. Otros personajes en otros escenarios, pero siempre vamos a chocar con la misma situación. Y vamos a estar ahí marcando. Hay mucha gente en las iglesias marcando el paso. Y no son bendecidos. Cuando hablo de bendición, no hablo de prosperidad, sino que estoy hablando del ámbito espiritual. No son bendecidos espiritualmente. No hay un crecimiento en ellos, no hay frutos en ellos. Los trabajos siguen siendo los mismos, testaduros, personas amargadas que le gritan a todos, pero en la iglesia no hay un cambio. Nosotros venimos aquí a la iglesia a escuchar una palabra para que esa palabra produzca un cambio en ti y en mí. Esa es la bendición o la gracia que es venir aquí. Adoramos al Señor, pero es más para que el Señor nos hable, nos suelte una palabra y nosotros en nuestra vida, en la semana, en el mes, podamos practicar eso. Porque si el Señor nos está hablando de eso, es porque eso nos falta a todos nosotros. Y aquí yo no quedo excepto de esto, hermano. Aquí estamos todos en el camino. El que reparte se lleva la mejor parte. Amén. Dios nos bendiga. Si estás pasando por el horno de fuego, no te rindas.
No desmayes. Dios te está preparando para cumplir su propósito. Dios te está perfeccionando porque algo tú tienes que hacer. El otro día me acuerdo que en esta semana, y ayer lo comentaba con Ángel mientras hacíamos aquí aseo, ordenábamos. Un día de esta semana me desperté de madrugada porque con esa cosa de decir, Señor, ¿cómo evangelizamos? Porque decía yo, voy a comprarme un generador y nos paramos ahí y ya vamos para adelante. Y dije, pero chuta, ya, mucha cuestión. Y decía, pero Señor, ¿cómo? Y en una madrugada me desperté con una idea. No sé si yo hace muchos años que no ando en metro. ¿Ya? Podría andar en metro, pero a veces por comodidad prefiero sacar el auto y pagar 5.000 pesos de estacionamiento que irme en metro. Pero es un asunto de comodidad. Pero me acuerdo yo en esa época, hace 10, 12 años, cuando andaba en metro, y le preguntaba a la Marisa, no sé si ahora existirán, me acuerdo que andaban unos jóvenes en las estaciones con como unos acné, con un palito arriba y un lechero decía, ¿te cargo la VIP? ¿O te cargo el teléfono? No sé, ¿alguna vez vieron eso? ¿Cierto? Y el joven se paseaba nomás, no hacía nada, andaba con él. Ni siquiera gritaba nada, se paseaba nomás. Entonces la persona que veía el letrero, oye, ahí carga. Entonces uno se acercaba, por favor, me cárgala, ¿cierto? No sé si ahora estará, no tengo idea. Pero decía yo, y si mandamos a hacer unos carteles, decía yo, bien, con unos arnés, bien, un palito, pero bien así, no una cosa, no, bien. Y vamos un día viernes al metro, y nos ganamos afuera, y unos 3 hermanos con un cartel, quiero orar por ti, otro con unos folletos, y nos llevamos para adelante, no llevamos nada, no. Entonces alguien se va a hacer, oye, ¿sabes que yo tengo este problema? Hermano Ángel, venga, hay que orar por él. Decía yo, hermano, si nuestra visión de formar esto no es que si llegan a nuestra iglesia, gloria a Dios, pero nuestro propósito es que se encuentren con el Señor, que sepan que hay un Salvador, que hay un Dios que murió por ellos, que hay un Cristo que resucitó y murió por ellos y hoy día está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por ellos. Ese es nuestro trabajo, ir y predicar el Evangelio. Nos dice, ir y ven, no hermano, venga a tu iglesia, aquí estamos, no. Y si la persona se siente identificada con nosotros, bienvenido. Pero nosotros trabajamos para el reino, predicamos el reino de Cristo. Decían, unas cosas bien hechas, mandamos a hacer unos volantes y un día viernes, un día sábado o un día domingo, en vez de, porque como nos juntamos domingo por medio, un día domingo, una tarde en el metro, en la salida, en el intermodal aquí, o mismo aquí afuera, o en el 14, hora y media, 2 horas, y le ofrendemos al Señor. Unos 3 con las cositas paseándose y los otros hermanos ahí atentos. Pero para eso, para ir y salir al campo, Dios tiene que ir perfeccionándonos. Tenemos que orar, tenemos que ayunar. Por eso que el día lunes, ¿qué estamos aprendiendo? Las disciplinas espirituales. Yo le estoy diciendo que el día lunes nos estamos entrenando. El Señor nos está entregando herramientas cómo combatir en este presente siglo malo. Porque yo no puedo ir con mi pensamiento. Tengo que ir con el Espíritu, que es la palabra del Señor. Tengo que ir preparado a reprender, a ungir, a orar. Y la iglesia está para eso, hermano. Si en algún momento, yo lo comento con ustedes, en algún momento el Señor nos abre, nuestra idea no es formar una iglesia y no, tantas iglesias que hay, una más. Nuestra idea es, obviamente, si en algún momento el Señor nos llega a proyectar, sí, tenemos que tener un salón donde poder reunirnos, pero que ese lugar sea un lugar de refugio para los necesitados, tanto espiritual como humanamente. Debemos salir. El Señor no nos manda a hacer templos, sí son necesarios, pero ya con los que hay, yo digo, ya estamos listos con los que hay. Si todos tuvieran el pensamiento como, gracias a Dios lo tiene el pastor Ricardo, el pensamiento de reino, no, que esta iglesia es mía, yo no la presto para nadie. ¿Por qué, pues? Si aquí los carteles, los lecheros, las denominaciones, somos un cuerpo, somos la iglesia, somos hermanos. Pero a veces esos carteles nos dividen. No, tú para allá, yo para acá.
Y Dios dice, ¿en qué os conocerán? En que os améis los unos a los otros. Y hoy en día nos están conociendo por otras cosas que no son bíblicas. Están conociendo a la iglesia por pastores sinvergüenza, por falsos profetas, por pastores que te regalan el cielo y la tierra. Y nunca predican que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos que el Señor trabaje en nosotros, que el Señor saque lo malo en nosotros y nos restaure. La gente hoy no le gusta escuchar eso. La gente le gusta que le digan las cosas bonitas, pero esas cosas bonitas, esas personas las van a llevar al infierno. Y Dios nos quiere llevar a su presencia. Y para llegar a su presencia tenemos que presentarnos santos. Porque para ver a Dios, nada impuro entrará en el reino del Señor. Con esto termino, 2 Corintios 4:7. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por ahí me gustó una frase que dijo, porque a veces hay tremendos hombres de Dios, tremendos. No, si no hay tremendos hombres. Aquí hay hombres pecadores, insignificantes, con un Dios tremendo y grande, hermano. Aún en las iglesias se ha humanizado la iglesia. No, que el obispo, y no estoy en contra de eso, pero a veces es que el gran hombre, no, si el obispo, el pastor es tanto pecador como el hombre que viene entrando recién a la iglesia. O sea, aquí el grande, el maravilloso, el tremendo es Dios, que por gracia nos recibe a hombres pecadores, débiles y frágiles, y nos moldea y entrega su bendición y hace crecer en nosotros la gracia. Pero es Cristo trabajando en nosotros, hermano. Es Cristo moldeando a su Hijo. Es Dios moldeando a su Hijo en nosotros. Y si algo hemos alcanzado, y si algo hemos obtenido, es por gracia y misericordia del Señor. Si hemos tenido una profesión, si hemos tenido a lo mejor bienes, es porque Dios ha sido bueno contigo y conmigo. Si Dios te tiene con vida y con salud, es porque Dios ha sido bueno. Y es porque Dios ha trabajado. Y va a seguir trabajando. ¿Usted cree que conmigo no sigue trabajando? Dios, cuando nos presentamos con este proyecto, el Señor, yo le digo, Señor, anda sacando todo lo que... Porque hay cosas malas en mí, hermano. Hay cosas que están mal en mí y yo sé. Y Dios las conoce. Y le digo, Señor, aquí estoy, sácalas. Y sé que van a ser dolorosas. Pero sé que eso me va a permitir hacer una mejor labor con lo que el Señor nos está permitiendo hacer. Ese es el ejercicio que tenemos que hacer nosotros. Señor, muéstrame. ¿Qué tengo que sacar? Muéstrame lo malo. Porque a veces nos ponemos detrás de una careta bonita, de una careta espiritual. Pero el Señor rompe esas caretas. La palabra del Señor hace caer esas caretas. Dios quiere hombres y mujeres que somos frágiles, seguimos siendo pecadores, pero nos asimos de la gracia de Dios para sostenernos y para encontrar el oportuno socorro en nuestras vidas. Y que cuando la gente nos mire actuar, cuando la gente nos mire desarrollar la labor que desarrollamos cotidianamente, como dice la palabra y lo hablábamos el lunes pasado, hacerlo todo como para el Señor. Oye, esta persona que ha cambiado, ya no me trata como me trataba antes. Oye, esta persona anda feliz. Oye, hoy día encontrar una persona feliz, que usted salude en el ascensor como que lo miran con... ¿Qué le pasó que me saludan y me conocen? Porque hoy día no hay gente feliz. El sistema los tiene atemorizados, el sistema los tiene agobiados. Pero nosotros, hermanos, tenemos que salirnos del sistema. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que renovaos por medio de este entendimiento con la palabra del Señor. ¿Y qué le pasa? Que anda tan contento,
sabiendo cómo está el país. Bueno, estoy contento porque tengo a Cristo en mi vida. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Dios nos bendiga, hermano. Eso es lo que el Señor quiere hacer de ti y de mí. Que seamos luz en medio de las tinieblas. Pero para ser luz y para terminar, la vasija o el hombre o la mujer que Dios quiere hacer en ti y en mí, tenemos que pasar el proceso. Yo no sé en qué proceso estás pasando. Yo no sé qué decisiones tomaste, que te equivocaste. Aquí, y lo comentamos un día con hermano Ángel, Sarita, aquí no vamos a juzgar a nadie. Aquí no vamos a apuntar el dedo con nadie. Aquí va a ser un lugar donde vengan. Jesucristo ni a la mujer le dijo, ni yo te condeno. Cuando todos estaban con la piedra ahí. Ni yo te condeno. Ese es el verdadero evangelio. Nosotros no condenamos ni estamos para condenar a nadie. Pero sí, a través de la palabra, nosotros tenemos que ir sacando aquellas cosas. Remendando aquellas decisiones malas. Desvestirme del viejo hombre y vestirme del nuevo. Pero eso lo hace el Señor a través de la palabra. Como dijo Martín Lutero, mi trabajo es de aquí a aquí. O sea, mi trabajo es predicarles, enseñarles la palabra. El trabajo de aquí a aquí es del Espíritu Santo y su relación con Dios, íntima usted con Dios. Usted sabe lo que tiene que cambiar. Usted sabe lo que tiene que dejar. Usted sabe lo que tiene que solucionar. Usted sabe si hay pereza en lo espiritual. Usted lo sabe. Y ese problema tiene que arreglársela con Dios. Si quiere ver días buenos, dice la palabra, bueno, acerquémonos al Señor. ¿Te falta algo? Busca el reino de Dios y su justicia. Y lo que te falte, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Qué te pone ansioso? ¿Los recursos no te alcanzan? A veces trabajamos y dejamos de ir a la iglesia, dejamos incluso de orar por trabajar y trabajar. Y te sigue faltando. Si te sigue faltando es porque hay un problema. El problema no es el dinero. El problema es que has desenfocado lo de Dios. Porque lo de Dios está primero. Busca a Dios primero. Y si te falta algo, bueno, ponle las plantas del Señor. Y Él añadirá lo que os falte. Él lo añadirá. Él lo entregará. Yo me preocupo, Señor, yo estoy aquí en tus caminos. Tú preocúpate de esto. Tú, Señor, te lo dejo a ti. Es tu problema, yo soy tu hijo. Ese es tu problema. Pero yo estoy obedeciendo tu palabra. ¿Y usted cree que Dios no va a responder? Y siempre lo digo, Dios no es fiel contigo ni conmigo, Dios es fiel con su palabra. Y cuando usted y yo estamos en su palabra y hacemos el esfuerzo por llevarla a cabo la palabra, Dios va a ser fiel a nuestras necesidades. Cualquiera sea, tanto espirituales como materiales. Amén. Si estás pasando un proceso, no te desanimes. No te desanimes. Dios nos está moldeando. Dios te está moldeando. Dios te está enseñando. Que tu fe no decaiga. Levántate poderosamente y di, Señor, aquí estoy. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Hazme entender el propósito que tú tienes para mi vida. Amén. ¿No te ha solucionado el Señor algunos problemas? Algo que veía imposible, pero confiaste, pues. Alguien a lo mejor escuchaste una palabra y, Señor, me tomo de esta palabra, voy a confiar en ti. Y no, el Señor no movió su mano. Y si el Señor lo hizo ayer, ¿no lo hará hoy día? Y si lo hizo hoy día, ¿no lo hará mañana? ¿Y por qué estamos desanimados? ¿Por qué estamos ahí? Seca tu lágrima. ¿Hay momentos para llorar? Sí, hay momentos para llorar. Pero también hay momentos de celebrar. Una de las disciplinas espirituales es celebrar las victorias del Señor. Hoy día nuestra hermana Alicia está celebrando una victoria. Amén. Hay días que a lo mejor lloró, hay momentos de llorar. Pero también hay momentos de celebrar y decir, gracias Señor, estamos con júbilo. Gracias porque respondiste. ¿Qué tienes que celebrar tú? ¿Qué tengo que celebrar yo? Amén. Dios nos ayude.
Póngase en pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Que esta palabra, hermano, sea